Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, no es la que estaba junto al mar, sino la que estaba más arriba, más al nordeste de Jerusalén, ya cerca del nacimiento del río Jordán, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Dice el Papa recientemente fallecido, Benito XVI, la liturgia latina celebra hoy la fiesta de la cátedra de San Pedro. Se trata de una tradición muy antigua, atestiguada en Roma desde el siglo IV, por tanto el 300, con la que se da gracias a Dios por la misión encomendada al apóstol San Pedro y a sus sucesores, que es lo que va a ocurrir a continuación en el Evangelio de San Mateo. Cuando le dice eso a Jesús, Simón Pedro, Jesús añade, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, que es del infierno, no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y que lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Como ya decía el Papa Benito XVI, es una fiesta muy antigua, una tradición muy antigua, y se está dando gracias a Dios por eso, porque escogió al apóstol Pedro y a sus sucesores para ser la piedra donde se fundamentara la iglesia. Y añade Benito XVI, la cátedra, literalmente, es la sede fija del obispo, puesta en la iglesia madre de una diócesis, que por eso se llama catedral, y es el símbolo de la autoridad del obispo, y en particular de su magisterio, donde se sienta a enseñar, digo yo. Es decir, de la enseñanza evangélica que en cuanto sucesor de los apóstoles está llamado a conservar y transmitir a la comunidad cristiana. Cuando el obispo toma posesión de la iglesia particular que le ha sido encomendada, no sé si tú alguna vez has estado en la consagración episcopal de un nuevo obispo o en la toma de posesión del obispo de la diócesis que se le encomienda, pues dice el Papa, y eso lo he comprobado yo, pues algunas veces, ¿no? Llevando la mitra y el báculo pastoral se sienta en la cátedra. Desde esa sede guiará como maestro y pastor el camino de los fieles en la fe, en la esperanza y en la caridad. Y nosotros podemos pensar entonces en la cátedra de San Pedro. ¿Cuál fue la cátedra de San Pedro? Te digo el pasaje del Evangelio en el que el Señor le elige para ser la roca sobre la cual edificar la iglesia. Y ahí comienza su ministerio en Jerusalén después de la ascensión del Señor y de Pentecostés. La primera sede de la iglesia fue el cenáculo, y es probable que en esa sala, donde también María, la madre de Jesús, rezó juntamente con los discípulos, a Simón Pedro le tuviera reservado un puesto especial.
porque él era la piedra, la roca. Sucesivamente, la sede de Pedro fue Antioquía, ciudad situada a orilla del río Oronte, en Siria, hoy sería Turquía. En aquellos tiempos, tercera metrópoli del Imperio Romano, después de Roma y de Alejandría. De esa ciudad, evangelizada por San Bernabé y San Pablo, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Por tanto, nació el nombre de cristianos para nosotros. San Pedro fue el primer obispo, hasta el punto de que el martirologio romano, antes de la reforma del calendario, preveía también una celebración específica de la cátedra de San Pedro en Antioquía. Te estoy narrando estos hechos históricos para que vayas recorriendo los inicios, los comienzos de la Iglesia. Desde Jerusalén, San Pedro pasa a Antioquía. Y de allí la providencia le llevó a Roma. Pues porque era la ciudad más importante del imperio, porque ya además allí había una comunidad de cristianos, lo relata el propio San Pablo, y bueno, pues era un camino muy lógico, ¿no? Donde Pedro se dirige al centro del imperio, el símbolo del orbis, la tierra, desde la urbes, que es la ciudad, la capital de todo el imperio romano, y donde San Pedro fue mártir. Por eso la sede de Roma, que había recibido el mayor honor, recogió también el oficio encomendado por Cristo a Pedro, de estar al servicio de todas las iglesias particulares para la edificación y la unidad de todo el pueblo de Dios. Benedicto XVI, durante los días de la 20ª Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Colonia, donde estuve en esas jornadas, también el Papa tuvo una reunión con los representantes de otras confesiones cristianas. Y después de saludar a los asistentes, tomó asiento. Como sabemos, los luteranos, los protestantes, los evangélicos, los calvinistas, no aceptan la infalibilidad del Papa, mientras que los católicos sí tienen como verdad de fe que el romano pontífice es infalible cuando habla, como se dice de un modo plástico, cuando habla ex cátedra, es decir, sentando cátedra, sentando magisterio. Una vez sentado, el Papa Benedicto XVI cuentan que con buen humor dijo: yo me he sentado, pero esto no quiere decir que vaya a hablar ex cátedra. Él era consciente de los que le rodeaban y por tanto quería romper un poquito como el hielo de la formalidad del momento. Pero bueno, te cuento esto para que veas cómo el Papa también bromeaba, Benedicto XVI, cuando a pesar de la rigidez, vamos a decir lo que siempre se ha dicho, que si el Papa, el Panzer, el Ratzinger, pues el Papa también bromeaba con aquellos compañeros, digamos, de esa comida o esa reunión de luteranos, protestantes, evangélicos, calvinistas, etc. Bueno, continuando, la sede de Roma, después de esos viajes de Pedro, fue reconocida como la de sucesor de Pedro, y la cátedra de su obispo representó la del apóstol encargado por Cristo de apacentar a todo su rebaño. Y por eso el obispo de Roma es el Papa. Lo atestiguan los más antiguos padres de la Iglesia, como por ejemplo San Ireneo, que aunque era de origen oriental, pero vivía en Lyon, donde era obispo, el cual, en su tratado contra los herejes, describe la Iglesia de Roma como la más grande, más antigua y más conocida por todos, que la fundaron y establecieron los más gloriosos apóstoles,
Pedro y Pablo. Como sabéis, delante de la fachada de la Basílica del Vaticano, pues tienes dos estatuas, una de San Pedro y otra de San Pablo. Y añadía San Irineo: con esta iglesia, a causa de su origen más excelente, debe necesariamente estar de acuerdo toda la iglesia, es decir, los fieles de todas partes. Siguiendo con los primeros siglos del cristianismo, Tertuliano, también apologeta y teólogo de esos primeros siglos del cristianismo, dice: cuán feliz es esta iglesia de Roma. Fueron los apóstoles mismos quienes derramaron en ella, juntamente con su sangre, toda la doctrina. Por tanto, la cátedra del obispo de Roma representa no sólo su servicio a la comunidad romana, sino también su misión de guía de todo el pueblo de Dios. La fiesta que celebramos hoy, celebrar la cátedra de San Pedro, significa por consiguiente atribuirle un fuerte significado espiritual y reconocer que es un signo privilegiado del amor de Dios, el pastor bueno y eterno que quiere congregar a toda su iglesia y guiarla por el camino de la salvación. El bonus pastor, pastor bonus, es el buen pastor. Entre los numerosos testimonios de los santos padres es bonito recurrir a los comienzos del cristianismo, porque esos santos padres, muchos de ellos mártires, todos santidad de vida, nos transmiten la doctrina de Cristo, que ellos a su vez han recibido. Los primeros porque son discípulos de los apóstoles, los llamados padres apostólicos, y los siguientes porque lo han recibido de los padres apostólicos, así que van transmitiendo la doctrina a su vez con su magisterio. Pues San Jerónimo, en una de sus cartas, le escribe al obispo de Roma, particularmente interesante, porque hace referencia explícita a la cátedra de Pedro, presentándola como fuente segura de verdad y de paz. Y dice así San Jerónimo: he decidido consultar la cátedra de Pedro, donde se encuentra la fe que la boca de un apóstol exaltó. Vengo ahora a pedir un alimento para mi alma, donde un tiempo fui revestido de Cristo. Yo no sigo un primado diferente del de Cristo. Por eso me pongo en comunión con tu beatitud, es decir, con la cátedra de Pedro. Sé que sobre esta piedra está edificada la iglesia. Bueno, y comprendemos entonces por qué durante todos los siglos, y cuando ha llegado el momento que se han separado de la iglesia, pues esas ramas que se han ido desgajando de la iglesia católica, pues se ha atacado al Papa. Y se sigue atacando al Papa. Como sabemos, en el ábside de la Basílica de San Pedro se encuentra un monumento a la cátedra del apóstol. Es una obra ya de la época madura de Bernini, realizada en forma de gran trono de bronce. Y está sostenida, lo tienes allá al fondo, en el ábside, detrás del altar de la confesión, al fondo. Pues está sostenida por estatuas de 4 doctores de la Iglesia, 2 de Occidente y 2 de Oriente, a cada cual pues más grandioso. El de Occidente es San Agustín y su maestro, o por lo menos el que le llevó al cristianismo, San Ambrosio. Y 2 de Oriente. No olvidéis que aunque San Agustín sea del norte de África, pero eso es considerado Occidente. Y 2 de Oriente,
San Juan Crisóstomo y San Atanasio. Por eso, contemplando esa obra tan sugestiva de Bernini, que con ocasión de estas fiestas se suele decorar con muchas velas para rezar. Le explicaba yo el otro día a los niños por qué se encienden velas en el altar para la misa, por ejemplo. Pues es un señal de nuestra oración, en particular por el ministerio que Dios le ha encomendado al Papa. Mirando hacia la cátedra, detrás contemplamos la vidriera de alabastro que se encuentra exactamente sobre esa cátedra. Y está el Espíritu Santo. Invocamos al Espíritu Santo para que sostenga siempre con su luz y su fuerza el servicio diario del Papa por toda la Iglesia. La cátedra de San Pedro es un trono de madera que la leyenda medieval identifica con la cátedra del obispo perteneciente a San Pedro como primer obispo de Roma y el Papa. Pero esa no es la que se conserva, porque la que actualmente se conserva fue donada por Carlos el Calvo al Papa Juan VIII en el siglo IX, con motivo de su viaje a Roma para su coronación como emperador romano de Occidente. Este trono se conserva como una reliquia en la Basílica de San Pedro, en esa composición barroca, dentro de esa composición barroca, obra de Bernini, que fue construida ya en 1656 y 1666. Hay que considerar que el Papa, empezando por Pedro, no se subiría encima de esa cátedra o de esa composición escultórica y magnífica de Bernini, de bronce, ¿no? Porque primero porque está muy alta, en segundo lugar porque es muy grande y porque además es muy posterior, muy posterior. Ya digo, la que ahí no se conserva está dentro, pero esa es también posterior, porque la de San Pedro pues sería una de madera, ¿no? Una sencilla cátedra de madera. Bien, la festividad que hoy celebramos recibió de nuestros antepasados el nombre de cátedra, con el que se recuerda que al primero de los apóstoles le fue entregada la cátedra del episcopado. Y sabemos cómo, pues, San Pedro dio su vida allí, en ese lugar, en Roma. El príncipe de los apóstoles, liberado por el ministerio de un ángel, pues abandonó Palestina y partió hacia otro lugar. Se dice que a Antioquía y después llegó a Roma. En efecto, exclama San León Magno, ¿de qué naciones no había personas en Roma por aquellas fechas? ¿Qué gentes ignoraban lo que Roma había enseñado? En Roma había de ser destruidas las enseñanzas falaces de filosofías vanas. Deberían disolverse las vanidades de la sabiduría terrena. Había que refutar el culto de los demonios y destruir la impiedad de todos los sacrílegos, porque allí se encontraban reunidos todos los errores y supersticiones de la tierra. Bueno, podemos decir que ahora en el mundo, en tantos lugares, también aparecen esas filosofías falsas, vanas, esas vanidades de la sabiduría de la tierra, ese culto a los demonios y esos sacrilegios, impiedades, y también los errores y supersticiones de la tierra en tantos lugares, y sigue siendo tan necesaria la cátedra de Pedro. Decía y añadía San León Magno en una de sus homilías, él que también fue papa: no temiste venir a esta ciudad, beatísimo Pedro apóstol, y junto con el apóstol Pablo, consorte de tu gloria, estando todavía ocupado en la organización de otras iglesias, entraste en esta selva de bestias salvajes y de océanos profundos y turbulentos, con más constancia que cuando andabas sobre las olas
del mar. Lejos quedan los días del mar de Tiberíades, donde Pedro pescaba, donde Cristo le pidió que abandonara su barca, donde incluso Cristo le llamó y le dijo, ven. Y él anduvo sobre las olas. Y cuando tuvo miedo, le invocó, sálvame, Señor, que perezco. Y el Señor tendió la mano y lo sacó del agua. Pues nosotros también le pedimos al Señor que siga sosteniendo con su mano, con su brazo poderosa, a ese pescador que ha ido llamando a lo largo de los siglos de los distintos lugares de la tierra, a ese pescador para almas, ¿no? Para pescar almas. Porque decía el Señor, yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe, y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Pues seguimos rezando también por el Papa, para que el Señor le sostenga, para que no desfallezca su fe. La tumba del príncipe de los apóstoles, como sabemos, está situada debajo del altar, que decía antes, el altar de la confesión de la Basílica de San Pedro, justo delante del lugar donde nos referíamos antes, del ábside, donde se encuentra la cátedra de Pedro y donde se encuentran esas vidrieras donde aparece el Espíritu Santo. La tumba está abajo, como diciendo, es una roca en el centro de esa basílica donde se reúnen los dos brazos, el brazo horizontal y el brazo vertical. También Pedro murió clavado en la cruz. En una cruz distinta, pero una cruz. El Señor llamó a Pedro fundamento de la Iglesia, y la Iglesia venera dignamente ese fundamento, sobre el que se levanta en toda su altura el edificio eclesiástico. Por eso el Salmo dice con toda propiedad, le ensalcé en la asamblea del pueblo, le bendigan en la cátedra de los ancianos. Bendito sea Dios, dice San Agustín, que ordenó exaltar al apóstol Pedro sobre la Iglesia. Es digno honrar en la Iglesia a este fundamento, por medio del cual es posible escalar el cielo. San Pedro se presenta como testigo de la pasión de Cristo y participante en la gloria que le hace manifestar en lo venidero. Consciente de su función de pastor universal, anima en sus cartas a los presbíteros y les dice, apacentad el rebaño de Dios que os ha sido confiado, no por fuerza, sino con suavidad según Dios, ni por sórdido lucro, sino con prontitud de ánimo, no como dominadores sobre la heredad, sino sirviendo de ejemplo al rebaño. De este modo, concluye el propio Pedro, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. San Pedro recibió de Cristo la función de velar por la pureza de la doctrina y de las costumbres de sus hermanos en la fe, y el poder de exponer con una especial asistencia del Espíritu Santo las verdades contenidas en el depósito de la revelación, porque él recibió de Cristo la doctrina, y él, como los primeros apóstoles, y por tanto el primer magisterio, transmite, y además transmite en la predicación, pero también ya empieza a ponerse por escrito, que es lo que hizo Marcos, poner por escrito la predicación de Pedro. Y entonces ya va continuándose. Primero Sagrada Escritura, después tradición, en las siguientes generaciones, y el magisterio. Es las tres fuentes, o única fuente, del depósito de la revelación que nos transmite Cristo. Por eso San Pedro en su segunda carta, segunda epístola, dice, no cesaré de traeros a la memoria estas cosas,
por más que la sepáis y estéis afianzados en la verdad que al presente poseéis. Pues tengo por deber, mientras habito en esta tienda, estimularos con mis amonestaciones. Quiero pues que después de mi partida, en todo tiempo recordéis esto. Y es lo que han ido haciendo los sucesores de San Pedro, transmitir la doctrina de Cristo, esa que recibimos de Pedro y de los otros apóstoles. Estas palabras del príncipe de los apóstoles se cumplen en todas las épocas. Como dice el Concilio Vaticano II, esta religiosa sumisión de la voluntad y del entendimiento de modo particular se debe al magisterio auténtico del romano pontífice, aun cuando no hables cátedra, de tal modo que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se adhieran a sus enseñanzas. Hoy, como siempre, es necesaria esa adhesión filial y completa a la persona y a la doctrina del Papa. San José María no dejaba de insistirle a sus hijos. Y lo decía en esa ocasión, en el año 69, si no recuerdo mal. Hijos míos, desde que Jesucristo, Señor nuestro, fundó la Iglesia, esta Madre nuestra ha estado en continua persecución. Quizá en otros tiempos las persecuciones se hacían abiertamente y ahora se hacen muchas veces solapadamente. Pero hoy, como ayer, se sigue combatiendo a la Iglesia. Vivimos unos tiempos de gran desconcierto para las almas. La voz de la confusión se levanta por todas partes y con ella renacen todas las herejías que ha habido a lo largo de la historia. Una época muy parecida a la de Lutero. Decía San José María, por lo menos estas palabras suyas salieron publicadas en el año 69, no sé yo exactamente si son de ese año o del anterior, pero bueno, por esas fechas. Pues sí, muy parecida a la de Lutero, y esto podemos seguir diciéndolo. Hemos de seguir sosteniendo con nuestra oración, con esos espíritus de sacrificio, con nuestra mortificación, pues al Papa y a la Iglesia, consciente de que es la Iglesia querida por Cristo, es el Papa el que recibe de Cristo esa entrega de la doctrina. Por eso, como decía muchas veces San José María, acabamos nuestra oración con el propósito de rezar mucho por la Iglesia, por el Papa, invocada a la Virgen, que es la omnipotencia suplicante, para que ella ayude a los hijos fieles de la Iglesia, para que todos sean dóciles a un claro magisterio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.